Historia del Necronomicon, H.P. Lovecraft. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño, para Cuentos Extraños, Weird Tales. Historia del Necronomicon. Título original: Al-Asif. Asif es el término que los árabes utilizan para designar ese sonido nocturno producido por los insectos, que suponen que son aullidos de demonios. 278. Compuesto por Abdul al-Asred, 279, poeta loco de Sanaa, en Yemen, del que se dice que floreció durante el periodo de los califas Omeya, hacia el año 700 DC, quien visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis, y pasó 10 años en la soledad del gran desierto del sur de Arabia, el Rab al-Jali o espacio vacío, de los antiguos, y el desierto, Dane, o carmesí, de los árabes modernos, del que se decía que estaba habitado por espíritus malignos protectores y monstruos de la muerte. De este desierto refieren muchos prodigios extraños e increíbles quienes afirman haberlo penetrado. En sus últimos años Al-Asred vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, Al-Asif, y se cuentan cosas terribles y contradictorias sobre su muerte o desaparición. 738 DC. Dice Ibn Khallikan, 280, biógrafo del siglo XII, que fue arrebatado por un monstruo invisible en pleno día, y devorado ante gran número de paralizados testigos. De su locura se dicen muchas cosas. 281. Él afirmaba haber visto la fabulosa Irem, o ciudad de las columnas. 282, y haber descubierto bajo las ruinas de cierta ciudad desierta y desconocida los anales temibles y secretos de una raza más antigua que la humanidad. Fue solo musulmán indiferente, y rendía culto únicamente a dos entidades desconocidas que él llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. En el año 950 DC, el Asif, que había alcanzado considerable aunque subrepticia circulación entre los filósofos de la época, fue traducido secretamente al griego por Theodorus Piletas, 283, de Constantinopla con el título de Necronomicon. Durante un siglo incitó a ciertos experimentadores a terribles ensayos, hasta que fue prohibido y quemado por el patriarca Miguel, 284. Después de lo cual se habló de él de manera reservada. Sin embargo, en la Edad Media, en 1228, Olaus Bormius, 285, hizo una traducción latina. Este texto latino fue impreso más tarde 2 veces, una en el siglo XV en caracteres góticos, evidentemente en Alemania, y otra en el siglo XVII, probablemente en España. Las dos sin referencias identificativas, si bien se ha podido dilucidar su época y procedencia gracias al testimonio implícito de la tipografía. Tanto la versión latina como la griega fueron condenadas por el Papa Gregorio IX en 1232, al poco tiempo de aparecer en latín, que fue cuando llamó la atención. El original árabe se perdió en tiempos de Olaus Bormius, como indica su nota preliminar, y no se tiene noticia de que haya aparecido ningún ejemplar de la edición griega, que fue impresa en Italia entre 1500 y 1550 desde que ardiera la biblioteca de cierto individuo de Salem en 1692. La traducción inglesa realizada por el Dr. D. 286 no fue impresa jamás, y de ella solo existen fragmentos recuperados del manuscrito original. De los textos latinos hoy existentes, S15, se sabe que uno se guarda en el Museo Británico bajo llave, y el otro, S17, se encuentra en la Bibliothèque Nationale de París. Hay una edición del siglo XVII en la Biblioteca Widener de Harvard y en la Biblioteca de la Universidad Miskatonic, en Aachen. Otra hay también en la Universidad de Buenos Aires, 287. Es probable que existan bastantes ejemplares más en secreto, y se dice que uno del siglo XV forma parte de la colección de un célebre millonario americano. Un rumor más vago atribuye la preservación de un texto griego del siglo XVI a la familia Pickman, de Salem, pero de ser efectivamente cierto esto, se perdió con la desaparición del artista R. U. Pickman en 1926.
El libro ha sido rigurosamente prohibido por las autoridades en casi todos los países y por todas las jerarquías de las diferentes iglesias. Su lectura acarrea terribles consecuencias. Fue de los rumores sobre este libro, del que son relativamente pocos los que tienen conocimiento, de donde se dice que R.W. Chambers sacó la idea de su primera novela, El Rey de Amarillo, cronología. Al-Asif, escrito hacia 730 DC. En Damasco, por Abdul al-Ased, trad. Al griego en 950 DC como el Necronomicon, por Theodorus Piletas, condenado a la hoguera por el patriarca Miguel en 1050, es decir, el texto griego. El texto árabe perdido entonces. Olaus Bormius lo traduce del griego al latín en 1228. 1232 edición latina y griega, condenada por el Papa Gregorio IX, 14, impresión en caracteres góticos, Alemania, 15. Se imprime el texto griego en Italia, 16. Se reimprime el texto latino en España, 288.